Ensayo Una historia simple de Francisco Gutiérrez Aní, presentado por Luisa Martínez y Camila Fori. Ahora bien, daremos un poco de contexto de desigualdad y negación de derechos fundamentales. La lucha por la justicia social puede desencadenar rebeliones legítimas que desafían el estatus. Sin embargo, estas rebeliones son a menudo etiquetadas como terrorismo, desvirtuando su propósito original. En Colombia, décadas de conflicto armado han surgido como respuestas a la inquietud en la tendencia de tierras y la explotación despiadada de recursos. Movimientos como las FARC buscan reivindicar derechos y proponer soluciones colectivas. Es esencial comprender la complejidad de estos conflictos y evitar la criminalización indiscriminada de los movimientos sociales, avanzando hacia una sociedad más justa e inclusiva. Se puede incumplir el deber de promover a las necesidades básicas, ya sea confeccionando leyes y normas que impiden estructuralmente el acceso de grandes capas de ciudadanos a la satisfacción de necesidades, o ya sea dándole esa satisfacción el carácter de mercancía libre, solo accesible a las capas más pudientes, dejando que todo se regule por la libertad del mercado, cuya dinámica intrínseca regida por el lucro es la seleccionabilidad de los usuarios por capacidad de pago lucrativo y exclusión del resto. Se puede incumplir el deber de garantizar los derechos civiles y políticos elementales, ya sea restringiendo mediante leyes y normas las libertades de expresión, comunicación, información, asociación, participación y circulación, ya sea estigmatizando formas de pensar y participar, sometiendo a sistemas de persecución y represión contrarios a todo principio democrático. Transfiguración de la rebelión en el terrorismo. Si bien el derecho de la rebelión tiene perfiles muy definidos en el derecho internacional, ya hace varias décadas se ha tratado de calificar a los movimientos y organizaciones rebeldes como terroristas. Nadie niega que actos de violencia política han afectado a personas no combatientes y jurídicamente protegidas. Pero el salto de la calificación de hechos a la calificación de movimientos, organizaciones o países solo se apoya en la motividad irracional de los conflictos bélicos. Senat, magistrado, jurista y politólogos demuestran que incluso resoluciones de la ONU contra el terrorismo se han adaptado sin dar una definición del mismo, lo cual es inaceptable. Demuestran además que las definiciones conocidas del terrorismo se basan o en sus fines, o en los medios utilizados, o en las consecuencias. Definiciones que caen en razonamientos circulares o en simples enumeraciones sin capacidad Colombiano y los ciudadanos, que hay una gran convergencia entre los historiadores en ubicar los comienzos del conflicto armado que aún afectan a Colombia en las décadas de 1920 a 1960, con una intensificación entre los años 40 y 60, hasta desembocar en 1964 en la conformación de las FARC, el ELN y el EPL. Obra campesina constituyó a que fuera de la tierra efectivamente ocupada, la mayor parte del territorio nacional se encontraba titulado en el siglo XX. Es así como sobre el espacio económico efectivamente ocupado por medio de formas extensivas de explotación, los baldíos nacionales habían pasado a ser también propiedad de un escaso número de individuos que hacían difícil, si no imposible, la colonización campesina de nuevas áreas del país. La carencia de tierra donde el campesino pudiera cultivar y vivir de manera autónoma se traducía en la dependencia forzosa de las grandes haciendas, donde las condiciones laborales eran una práctica esclavitud e inhumanidad. Ya en 1920 había estallado la rebelión indígena en el sur del país a causa de la tierra, nada repartir en propiedades individuales mercantiles.
Fribe interpretó en profundidad la hostilidad del régimen republicano hacia los resguardos. Varias veces fue capturado, torturado y procesado, y él mismo asumió su defensa hasta morir en la soledad y la derrota en 1967, dejando escritos conmemorables de profunda sabiduría que cuestionan los fundamentos de la apropiación privada de la tierra, de la estigmatización racial, del carácter ficticio de la democracia colombiana y de la corrupción de la justicia. INCORA y el Archivo Nacional, relativo a la correspondencia sobre baldíos y o enajenación de tierras públicas, enviadas por pobladores locales al gobierno nacional entre 1830 y 1930, fuente que lleva a considerar la frontera no como alternativa al conflicto, sino como la fuente del conflicto. Aunque inicialmente los campesinos de subsistencia abrieron el territorio virgen y lo pusieron a producir. Unos años más tarde fueron presionados por los capitalistas, que en busca de rentabilidad concretaron la tierra en grandes propiedades y convirtieron a los colonos en arrendatarios. Legrand marca dos etapas en los conflictos de baldíos anteriores a la violencia de los 50, la primera de muchas. Las FARC, que constituye su proclama fundacional en julio de 1964, toma el problema de la tierra como eje del conflicto y alrededor del cual diseñan las soluciones prácticas, tomando la tierra como un bien colectivo usado bajo el criterio de satisfacción de las necesidades básicas de todos los pobladores, implantando modelos de propiedad ligados al trabajo, la producción y la subsistencia del conjunto de la población. Se comprende que el conflicto social armado arraiga entonces con condiciones objetivas que afectan a la capa mayoritaria de la población. Presidente López Pumarejo sancionó la Ley 200, que buscaba limitar las propiedades excesivas e improductivas, así como las formas atrasadas de explotación del trabajo. Antes del cúmulo de legislación agraria, era legal la propiedad sobre 50.000 y 100.000 hectáreas de extensión, que en algunos casos alcanzaban pretensiones sobre más de 1.000.000 de hectáreas. Después de este periodo, la legislación permite todavía grandes propiedades, pero